¿Qué tal? Hoy toca hablar de mentiras arriesgadas, o mentiras verdaderas para quienes nos ven desde Hispanoamérica, de 1994. En su momento, este proyecto se convirtió en la producción más cara de la historia, devorando un presupuesto estimado de más de 115 millones de dólares. Un riesgo financiero colosal que provocó sudores fríos en la Fox. Por aquel entonces, esta productora todavía conservaba la inocente fantasía de que un presupuesto era un límite y no una sugerencia orientativa para James Cameron. Este director venía de reventar la taquilla mundial con Terminator 2. Para su siguiente golpe, se alió con Schwarzenegger en una mezcla de espías y comedia matrimonial. El resultado barrió las salas de cine, pero esconde un secreto de origen. ¿Cómo consiguió Cameron convertir una pequeña comedia francesa llamada La Total en uno de los grandes clásicos del cine de acción sin que casi nadie recordara la película original? La historia de este éxito comenzó de forma insólita, recaudando más de 378 millones de dólares en todo el mundo. Fue el propio Arnold Schwarzenegger quien descubrió la modesta comedia francesa de Claude Zidi. Fascinado por la premisa del espía doméstico, convenció a Cameron para comprar los derechos. Cameron aceptó, pero con una condición: llevar el concepto hasta límites técnicos nunca vistos. Para el papel de Helen, la insatisfecha esposa del protagonista, ficharon a una Jamie Lee Curtis que se entregó al rodaje física y emocionalmente. En la escena del helicóptero sobre los Cayos, Jamie Lee Curtis se animó a colgarse para el plano general. Quiso compartir el peligro con su doble. Incluso el propio Cameron se colgó del patín del helicóptero, cámara en mano y bien amarrado, para filmar esos primeros planos. El reparto lo completaron Tom Arnold, su cínico y fiel colaborador, y Bill Paxton como Simon, un patético vendedor de coches. Detrás de las cámaras, Cameron controlaba cada detalle con su habitual pulso de hierro, obsesionado con que cada dólar invertido se viera reflejado en la pantalla. Un matrimonio convencional se desmorona bajo el peso de la rutina diaria y las mentiras cotidianas. Ella cree estar casada con un aburrido vendedor de ordenadores que nunca está en casa. Él, en realidad, es un agente de élite de una organización antiterrorista ultrasecreta que domina 6 idiomas y neutraliza amenazas nucleares. El verdadero peligro estalla cuando la mentira se rompe. Desesperado por reavivar el fuego de su relación, el espía decide que la terapia matrimonial más razonable es la malversación sistemática de fondos de seguridad nacional. Usando tecnología militar para vigilar a su esposa, acaba desatando un enredo de escala geopolítica. Todo se complica cuando un grupo extremista irrumpe en sus vidas. Ahora deberán cooperar para salvar la vida y, de paso, un matrimonio que pendía de un hilo. El guión funciona porque logra mantener un equilibrio casi imposible entre la comedia de enredos y el thriller geopolítico de alto voltaje. En lugar de limitarse a traducir los chistes de la obra original, la escritura expande el conflicto doméstico inyectándole una urgencia de vida o muerte. La crítica señaló con acierto que el tramo central cruza con alegre impunidad la línea entre la recuperación conyugal y el abuso de poder financiado por el contribuyente. Y es que, en su obsesión por recuperarla, el protagonista somete a su esposa a una retorcida terapia de choque usando la tecnología de su agencia, cruzando todos los límites de la ética conyugal. Sin embargo, el público abrazó el delirio gracias a un ritmo de diálogos afilados que nunca deja espacio para cuestionar la lógica de la trama. Esta tensión entre el espionaje internacional y los celos suburbanos se sostiene sobre un andamiaje donde cada mentira tiene consecuencias físicas inmediatas. Para que ese mecanismo no descarrile, la cámara debe moverse con la misma precisión milimétrica que el texto. Aquí es donde se nota la mano de un cineasta obsesionado por el espacio y la escala física. James Cameron no filma las escenas de comedia con planos estáticos ni iluminación televisiva. Aplica la misma intensidad visual a una discusión de alcoba que a una persecución a caballo dentro de un hotel de lujo. El diseño de producción y la planificación visual colocan constantemente a los personajes en situaciones de desequilibrio físico para reflejar su crisis matrimonial. La crítica suele destacar cómo Cameron dosifica la información mediante planos detalle que anticipan el peligro antes de que los propios protagonistas lo perciban. El gran debate gira en torno a su absoluta incapacidad para concebir un plano donde no explote un helicóptero, o el orgullo de alguien. Pero para un director que mide su pulso creativo en megatones, la sutileza es para Cameron un concepto teórico que simplemente no figura en su diccionario de rodaje.
Su cámara no es un testigo pasivo, sino un motor de adrenalina que exige de los actores una entrega física extenuante. Arnold Schwarzenegger firma aquí uno de sus trabajos más inteligentes, al saber reírse de su propia imagen de tipo duro, indomable. Su imponente presencia física contrasta hilarantemente con su torpeza emocional, logrando que nos creamos al héroe de acción como al marido inseguro. A su lado, Jamie Lee Curtis realiza un prodigio de comedia física, que le valió el Globo de Oro, equilibrando la vulnerabilidad con una fuerza inesperada que explota. La química entre ambos es el verdadero motor de la película, funcionando como un imán que mantiene unida una trama que amenaza con fracturarse. Tampoco se puede obviar el papel de Tom Arnold, cuya presencia fue impuesta por Cameron contra el criterio del estudio, regalando los momentos más cínicos y divertidos. El estudio se oponía a ficharlo por el tormentoso divorcio de su esposa, la actriz Roseanne Barr, famosa en todos los tabloides. Sin embargo, el director llegó a amenazar con abandonar el proyecto si no respetaban su decisión. El carisma del elenco es tan arrollador que logra disimular la caricaturesca y envejecida representación de los villanos, un punto que la crítica actual suele reprochar con dureza. Pero este choque entre estereotipos geopolíticos y magnetismo actoral es solo la antesala para un despliegue técnico sin precedentes. La espectacularidad de las secuencias de acción golpea al espectador con un realismo físico que hoy en día, en la era del croma digital, resulta casi nostálgico. Cameron insistió en utilizar cazas Harrier reales de la Marina de los Estados Unidos, pagando miles de dólares por hora de uso para filmar las escenas del rascacielos de Miami. El gobierno cobró $2.410 por hora por alquilar 3 Harrier auténticos y sus pilotos. Esa fisicidad se transmite en cada plano. Sentimos el estruendo de los reactores, el calor de las explosiones en el puente de los Cayos y el peso del metal. El montaje de Conrad Buff es una lección de geografía visual, permitiendo que el espectador entienda perfectamente dónde está cada personaje en medio del caos más absoluto. No hay trucos baratos para salir del paso. Cada impacto de bala y cada salto al vacío tienen una textura que traspasa la pantalla. Es una coreografía de destrucción masiva que redefine las expectativas de lo que debe ser un espectáculo de masas. Con los años, la película se ha consolidado como el cierre definitivo de una forma de hacer cine de acción analógico. Aunque la crítica de la época se mostró dividida ante su tono machista y geopolíticamente tosco, el público prefirió pagar por ver estallar el puente de los Cayos. Su verdadero valor no reside en su mensaje, sino en su capacidad para elevar una premisa de vodevil al nivel de la épica cinematográfica. Es el testamento de un Hollywood que todavía creía que el espectáculo debía construirse con sudor, metal y celuloide. James Cameron resolvió el enigma del remake devorando al original. No se limitó a adaptarla total, sino que la Fox blindó el proyecto comprando los derechos globales para retirar la cinta francesa de los cines y asegurar la exclusividad absoluta. Cameron no solo sustituyó el costumbrismo francés por el gigantismo del blockbuster de autor, literalmente lo eclipsó. Inyectando $100 millones, cazas de combate y una escala operística, convirtió aquel modesto chiste local en un mito universal de la acción. El impacto de esta fórmula se siente en producciones posteriores como el relanzamiento de la saga Misión Imposible o la taquillera Señor y Señora Smith, que copiaron esta plantilla de matrimonio en pie de guerra. Mentiras arriesgadas sigue en pie porque demostró algo brillante: que el mejor homenaje a la sensibilidad del cine europeo es pasarle por encima con un Harrier de $70 millones. Y sobrevive porque, sencillamente, sigue siendo divertidísima. Porque entiende que el espectáculo no consiste en acumular explosiones, sino en hacer que cada una tenga un motivo, por disparatado que sea. Entre persecuciones imposibles, espías, terroristas y matrimonios al borde del divorcio, esta cinta todavía encuentra tiempo para recordar que el mayor acto de fe consiste en confiar plenamente en tu pareja. Eso o asegurarse de que no pertenezca a un equipo táctico de la CIA y esté grabando tus susurros mientras duermes.